eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te doy todo mi amor.
de la copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. Libérame, libérame, en tus manos dejo yo mi ser. Libérame, libérame, en tu formidable poder. Libérame, libérame, en tus manos dejo yo mi ser. Libérame, libérame, con tu formidable poder. Libérame, libérame, en tus manos dejo yo mi ser. Libérame, libérame, con tu formidable poder. Libérame, libérame, en tus manos dejo yo mi ser. Libérame, libérame, con tu formidable poder. Con tu formidable poder. Con tu formidable poder. Buenos días tengan todos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Con respecto a muchas situaciones que se han estado suscitando todavía hasta el día de hoy, me gustaría hacer como un breve paréntesis otra vez para tratar un tema que creo que es importante y que la reciente situación inclusive del huracán que acabamos de pasar nos va a ilustrar algunas situaciones en cuanto a lo que podemos interpretar en la vida espiritual. Creo que muchas de las cosas que vemos a nuestro alrededor se pueden asociar a lo que sucede a veces en la vida espiritual. Pero si gusta, vamos a tratar de entenderlo con la escritura. Vamos a tratar de considerar algunos puntos en la misma escritura para comprender lo que se está dando. Hay muchas ideas ahorita, sobre todo de las etapas que se han estado viviendo en cuanto a la enfermedad del COVID que se ha estado manifestando alrededor de toda nuestra sociedad, de todo el mundo. Y comenta mucha gente que la etapa de crisis en cuanto a la situación anímica por causa de la enfermedad del miedo ya pasó, pero está una nueva etapa, que es la etapa del hartazgo, del cansancio, del fastidio, de todas las medidas que se tienen que tomar. Entonces hay gente que está cayendo después de meses de estarse cuidando en una situación de descuido, de decir ya me cansé, ya no quiero seguir. Y la verdad es que es un reflejo de lo que a veces sucede en el alma, ¿verdad? La lucha por nuestra alma no ha parado, y hay gente cuando se ha guardado, se ha cuidado tanto tiempo, de repente se da el permiso de fallar, de hacer algo incorrecto. Y la verdad es que
Es algo similar. Hay mucha gente que se ha guardado tanto tiempo en la cuarentena, en la situación de la pandemia, y de repente empieza a caer en el desánimo, empieza a caer en una frustración y empieza a descuidarse. Y la verdad es que hay muchas cosas que se han estado manifestando a nuestro alrededor, donde Dios nos permite ver, ¿verdad? Muchas cosas que pueden reflejarse en el alma de todos nosotros. Si me acompaña, vamos a empezar a leer un texto que se encuentra en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. Y son textos que hemos tomado, que hemos leído. Posiblemente habrá quien los diga, yo me lo sé de memoria, pero muchas veces no reflexionamos, ¿verdad?, profundamente en las situaciones que se mencionan, y lo dejamos pasar. Y el problema es que todo eso, si no asienta bien en nuestra alma, va a empezar a generar confusiones. Como hemos platicado, realmente la idea es entender la palabra, la idea es conocer la palabra y sobre todo vivirla. Entonces tiene que ver mucho con lo que estamos experimentando. Si me acompaña Mateo 7, versículo 19, dice la palabra: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok, hay todo un panorama en el texto que acabamos de leer. Para empezar, la esencia de lo que hemos platicado muchas veces. Un hijo de Dios no se manifiesta por una identificación, una credencial, ¿verdad?, una membresía, que te digan que tú eres parte de algún grupo o denominación durante tantos años, o por tanto conocimiento que tienes, o porque hiciste una evaluación, o porque por algo, ¿no?, por una oración o por algo. No tiene que ver con ello. Dice la Biblia que por los frutos nos conocerán. Por los frutos que damos sabrán las personas si realmente somos hijos de Dios o no. La gente va a identificar realmente a una persona que ama a Dios por su vida, por su forma de vida, por su forma de manifestarse ante todos los demás. Y dice: no es todo el que le dice Señor, Señor, y empieza a dar la explicación. Yo creo que en una parte muy honesta el Señor Jesús está hablando en este punto y está mostrando cómo no se trata de rituales, no se trata de tiempo, no se trata de lo que a veces está uno acostumbrado, de la asistencia a la congregación, de no faltar, de que te vean bien, de que, ¿verdad?, lleves dinero, ¿no?, o que hagas alguna actividad, o que tengas algún puesto. Yo creo que ahorita no se trata para nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente ni siquiera está congregando, no están yendo a algunos grupos, y hay confusión, se genera confusión en todo, porque la gente quiere volver a ser normal, quiere volver a actuar de manera normal. Y yo creo que todo esto, para bendición, nos deja ver realmente que todo es cambiante en cuanto a lo que puede suceder en nuestro alrededor. Pero alguien que ama a Dios, aún por no estarse congregando, no deja de ser hijo de Dios si realmente está actuando, ¿verdad?, y está manifestando en su vida lo que hay. O sea, dice la Escritura que el amor se manifiesta sin fingimiento, ¿verdad?, en aquellos que realmente aman a Dios. O sea, no hay un esforzarse por hacer las cosas para tratar de caerle bien a los demás. Simplemente vive la vida como Dios le ha mostrado, ¿sí? Y es importante. Y después viene una de las historias que me gustaría enfatizar,
una historia, le decía, posiblemente muy conocida, pero muy poco profundizada en cuanto a la esencia de lo que representa. Habla de dos personajes que el Señor Jesús dice, a quién compararé? ¿No? ¿A quién compararé? Dice, una persona que escucha, pero hace, y pone por obra todo lo que Él nos muestra, y él manifiesta que será una persona que es prudente, que edifica su casa sobre la roca, que nos da la esencia de que la roca es Él, ¿no? La roca es Cristo. Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra la casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, es decir, tenía un cimiento muy fuerte, ¿verdad? Profundo y fuerte. Entonces no se movía. Podrían venir situaciones muy complicadas y no se movía. Pero nos habla de otro tipo de personas, ¿verdad? Que dice que lo oyen. También son dos personajes que oyen, ambos oyen la palabra, pero uno lo toma en serio, otro no lo toma en serio. Uno se da la tarea de esforzarse y otro no. Y el segundo dice que el que oye las palabras y no lo hace le comparará a un hombre insensato que edificó sobre la arena. Puso su casa sobre la arena y descendieron las lluvias, ¿verdad? Golpearon con ímpetu los vientos y esa casa cayó. Y fue grande su ruina. Ahora entendamos, muchas veces pensamos que es una cuestión a veces momentánea, temporal, que se va a manifestar rápido y no es verdad, no siempre es así. De hecho el ejemplo dice que levantó su casa, o sea, lleva tiempo levantar una casa, lleva tiempo construir una casa, ¿sí? Entonces, la vida de una persona puede estarse edificando y llevar mucho tiempo, meses, años posiblemente, edificando algo que no va a servir y que cuando vengan realmente las dificultades, ¿verdad? Se va a venir abajo. Se va a venir abajo y no va a resistir realmente lo fuerte de los problemas, de las situaciones, de los compromisos que se van a acarrear, ¿verdad? Por considerar realmente el seguir al Señor. Entonces, es bien importante entender que no solo decirle Señor, Señor, sino es guardar su palabra, es ponerla por obra, es tomarlo en serio, es tomar las cosas en serio. No estamos viviendo una situación, ¿verdad?, de juego, es una situación muy delicada, donde está de por medio no solo nuestra vida, no solo la situación económica, que la verdad es que aún en cuanto a esto, a la situación económica, la verdad es que bendito Dios, yo creo que aunque ha habido limitaciones para la gran mayoría, ¿verdad? Por causa de trabajo o lo que sea, Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado, y en muchos casos ha habido bendición para algunos para poder proveer a otros y ayudar a otros. Entonces yo creo que en la cuestión inclusive económica no ha sido tan crudo como algunos esperaban. No estoy diciendo que no a todos les vaya bien o mal, o sea, yo creo que hay diferentes situaciones en cuanto a las cuestiones laborales, pero gracias a Dios ha habido pan en la mesa, ¿verdad? Ha habido algo que poner de repente. Entonces, ha habido bendición para la gran mayoría. Y yo creo que todo eso tiene que ver también con la capacidad de que algunos tengan para poder ayudar a los que tienen poco o que casi no tienen. Entonces, realmente, aún en eso podemos agradecerle a nuestro Dios, pero también esto nos va a dejar ver a aquellas personas, ¿verdad?, que empiezan a cansarse, a agotarse, a desmayar, y que su vida, ¿verdad?, empieza a mostrar ya flaqueza en la cuestión espiritual, no solo anímico, sino en lo espiritual realmente, en cuanto al alma, en cuanto al fastidio que pueda estarse generando por todo lo que sucede. Y la verdad es que es importante entender una cosa: debemos ser agradecidos con Dios porque Él nos ha dado vida, nos ha dado la esperanza, nos ha dado, ¿verdad?, de su gracia y de su favor. Y vamos a entender algo, no solamente en una cuestión de que nos está apenas librando, ¿verdad?, de una situación. No, nos ha dado libertad. Y la verdad es que es algo que tenemos que aprender a entender. O sea, Él ha permitido, ¿verdad?, que nosotros conozcamos la palabra para poder tener un camino claro, como hemos platicado. Entonces, sí es importante entender que las cosas a veces no van a ser tan fáciles. Ahorita con la situación del huracán que pasó por nuestra ciudad, nos deja ver muchas situaciones, ¿verdad? Sobre todo
cómo la fuerza de los vientos, ¿verdad?, pueden mover árboles enormes, enormes, que si no tienen una raíz profunda, fueron movidos. Y no estoy diciendo una raíz grande, estoy diciendo que una profundidad en su raíz, ¿sí? Porque vamos a tratar de entender, yo creo que hay gente que ha visto ya árboles que se levantaron literalmente completos, ¿verdad? Y su raíz quedó a descubierto. Y cuando ves esas raíces, algunas son grandes, muy grandes, pero son poco profundas. Y lo que sucedió, que menciona, es que primero hubo, ¿verdad?, una situación aquí, una semana antes de mucha lluvia, y cuando se reblandece la tierra, ¿verdad?, es el primer impacto, podríamos decir. Y después viene el huracán con vientos muy, muy fuertes. Lo único que hizo fue desgajarlos, sacarlos, arrancarlos, moverlos, ¿sí? Y eran a veces de troncos muy grandes, pero por más grande que sea, si no tiene de dónde sujetarse, va a caer. Va a caer. ¿Sí? Vamos a ver unas imágenes, ¿verdad?, sobre este acontecimiento, sobre lo que estoy comentando. En la primera imagen, inclusive, vemos cómo es un árbol, ¿verdad?, grande. Y levantó prácticamente la raíz con todo y la tierra. Y hay raíces que intentan, todavía lo sujetaron, ¿verdad? Raíces largas que posiblemente empezaron a profundizar, pero no toda la raíz estaba completamente arraigada, y lo que sucedió es que el árbol, ¿verdad?, aún en toda su magnitud, cayó, se fue hacia abajo, ¿sí? Se fue para abajo. En la segunda, inclusive, podemos ver un árbol que es muy, muy ancho, se ve muy ancho, ¿verdad? Pero vemos que inclusive las raíces son muy delgadas, son está muy lleno de la raíz, pero no es profunda. Inclusive se dobló por completo el árbol y fue removido porque posiblemente no había mucha profundidad, no había mucha tierra, ¿verdad? Y se conforman a veces porque hay agua suficiente en cierto momento y se van, ¿sí? Y en la última que estamos viendo es una imagen, inclusive no de este huracán, es del huracán Gilberto, y vemos cómo es la misma situación. O sea, árboles muy grandes, ¿verdad?, con raíces grandes, pero con poca profundidad, fueron movidos. Inclusive ¿verdad?, en la ciudad de Mérida, vemos que aunque tenía concreto a su alrededor, lo grande del árbol, lo grande de este árbol, ¿verdad?, en vez de ayudar, hizo que cayera más rápido, ¿sí? Que cayera más rápido. ¿Por qué? Porque como no tenía de dónde aferrarse, el peso del mismo árbol hizo que levantara el concreto y se fuera para abajo, ¿sí? Ahora, es importante entender que lo que estamos tratando de analizar y lo que tratamos de asimilar en cuanto a la situación espiritual es algo muy similar. Algo platicaba con un hermano sobre este tipo de cuestiones, ¿no?, que podemos compararlo con el alma. Hay personas que a lo mejor llevan años, ¿verdad?, años en una cuestión de congregarse, de haber encontrado el Evangelio, la palabra de Dios, de haber caminado inclusive, ¿verdad?, con el Señor, pero que no profundizan, que su vida se vuelve muy superficial en cuanto a las cuestiones a veces espirituales, y no se arraiga su vida realmente a Cristo, no se arraigan realmente a la palabra de Dios, y pueden tener mucho conocimiento, pueden tener muchos años en el Evangelio, ¿sí? Y cuando caen, se logra ver que era porque no tenía raíces profundas en cuanto a su vida, ¿sí? Ahora, hay dos cuestiones en algo así, ¿no? O sea, porque platicamos que inclusive la raíz puede ser grande, o sea, puede tener mucho tiempo, puede tratar de buscarle por otros lados, pero no halló por dónde perforar. Una vez platicábamos, ¿verdad?, que los árboles, muchos de los árboles en esta región,
que la piedra es muy dura, a veces por buscar el agua rompen la piedra, buscan alguna grieta y se meten hasta donde pueden conseguir agua. Y esos árboles son inmensos y hasta la fecha siguen de pie, porque han luchado, porque su vida permanezca, porque la fuente de sus nutrientes continúe, ¿verdad? Y no se corte la alimentación constante. Es lo mismo con la vida espiritual. Cuando alguien, por más duras que sean las dificultades, las situaciones, las circunstancias, lucha para que, ¿verdad?, la palabra de Dios llegue a su alma, para que la palabra de Dios se arraigue en su vida, para que sea su sostén, para que sea algo que lo fortalezca constantemente, ¿verdad? La presencia de Dios, busquen la oración, ¿verdad? El estar en contacto con Dios, el buscar hacer su voluntad, ¿sí? Por más duro que sea la situación, Dios va a estar cerca y Él se va a mantener firme. Pero hay gente que empieza a confiar en su conocimiento, ¿verdad? En los años que lleva caminando con Dios, en los años que lleva en una congregación, en lo que hace en la congregación, ¿verdad? En lo que empezaba a hacer en la congregación, o las habilidades que tenía para ministrar o para predicar, ¿verdad? Las habilidades que tenía para cantar, las habilidades que tenía en todo lo que hacía, y empieza a confiar en todo eso y no en Cristo, y entonces al final cuando vienen realmente los problemas, la dificultad, ¿verdad? Lo derrumban. Lo derrumban y lo tumban por completo, pero lo impresionante es que mientras más grande sea, ¿verdad?, como los árboles, mientras más grande, más riesgo hay de golpear, de lastimar, de herir a los que están cerca. ¿Sí? Un árbol enorme puede romper un muro, puede tirar algo, puede deshacer. Es lo mismo que sucede, ¿verdad?, con la gente a veces que cae, que no se arraiga en Cristo, y que cuando cae, ¿verdad?, golpea a otros, se lleva a otros, lastima a otros, ¿sí? Y empieza a generar confusión alrededor. Si alguien decía en alguna ocasión, ¿por qué la gente se aparta de Dios cuando lo conoce? ¿Por qué la gente se aparta de Dios? Por la situación que platicamos. Muchas veces no profundiza, no ve una necesidad constante de estar buscando, de estar creciendo, de estar alimentándose de Dios, sino que simplemente confía en lo que ya sabe, en lo que ha entendido alguna vez, y no busca más, se confía en sí mismo, no en Dios. Deja de confiar en Dios, deja de buscar en Dios. Y hay mucha gente que pasan años y sigue buscando realmente cuál es la voluntad de Dios con su vida, aunque Dios ya le ha mostrado ciertas cosas, pero quiere seguir agradando. No se conforma con lo que en algún momento le mostró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a cambiar las circunstancias, como hemos platicado, y es bien importante comprender que no es una situación a veces de un hombre que conoció la palabra 1 año, 3 meses, 6 meses. Hay veces pasan 5, 6 años, ¿verdad? Conoció la palabra, pasan 10 años. Y la persona, ¿verdad?, aparentemente ha crecido mucho, pero al final de cuentas vienen los problemas y cae, y te das cuenta de que no ha sido cimentado ni arraigado realmente en Cristo. No ha profundizado sus raíces, y se va a levantar y se va a caer con todas sus raíces, ¿verdad? Por más grandes que sean, porque no están sujetadas realmente a la roca, no están sujetadas al Señor. Y entonces viene una gran ruina. Viene una gran ruina. Es como el que escucha, pero no hace, se confía, ¿verdad? Y piensa que Jesús exagera en su palabra. Piensa que el maestro exagera. Y entonces, grande es su ruina. Es grande su ruina. Dice en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 13, en el versículo 5 y 6, dice, hablando de la parábola del sembrador, dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. O sea, realmente nos está hablando de algo donde sí crece, empieza a crecer, inclusive a veces más rápido de lo esperado, pero como no hay profundidad, no hay de dónde sujetarse, ¿verdad? Cuando vienen las dificultades, empieza a secarse, y lo dice en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra, ¿verdad? El que oye la palabra y al momento inclusive la recibe con gozo, o sea, no la rechaza,
no la rechaza, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, cuando a lo mejor empiezas a buscar a Dios o una persona busca a Dios y no hay dificultades, te la puedes llevar bien calmada durante muchos años inclusive, mientras las cosas van bien, mientras las cosas se notan bien. Yo recuerdo gente, ¿verdad?, hace mucho tiempo que en apariencia iba muy bien. Conocí gente que te abrazaba, te amaba, tenían un semblante bien bonito, ¿verdad? La gente bien tierna, bien cuidadosa de su forma, de los comentarios. Pero cuando vino un momento complicado en el que tenía que tomar decisiones por causa del Evangelio, tenía que decidir, ¿verdad?, por estar de alguna manera, pues dándole su lugar a la palabra, ¿verdad? Yo recuerdo la frase de una persona que decía, mire, ahorita están bien duros las cosas, las circunstancias, entonces me voy a hacer un lado un ratito nomás y cuando esto se calme yo regreso. Y la verdad es que esa persona nunca regresó. Esa persona fue a buscar otra congregación, otro grupo, otra iglesia, no sé cómo se quiera llamarle, ¿verdad? Pero al final de cuentas un lugar a su modo, más calmado, sin problemas, sin dificultades, ¿verdad? Pero así es la gente, o sea, no quiere batallar con su alma, no quiere enfrentar realmente las situaciones difíciles en su alma y al final de cuentas de corta duración, pues mucha gente cree que pueden ser semanas nada más o meses. No, o sea, corta duración, comparémoslo con la eternidad. O sea, puede ser una persona que dura 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 inclusive, ¿verdad? Pero llega un momento donde vienen las cosas tan difíciles que intenta solamente imitar el ser un hijo de Dios, pero no se da cuenta de que no se preparó para las cosas difíciles realmente. Su alma no está preparada. ¿Por qué? Porque nunca avanzó de donde se quedó, ¿sí? Nunca quiso avanzar. Se llenó de conocimiento, recibió la palabra con gozo posiblemente, pero no tenía raíz en sí, dice la palabra. No tenía raíz en sí. O sea, esta persona también escuchó y voluntariamente escuchó, quiso quedarse, quiso saber más. Pero cuando no hay profundidad, cuando no hay el ir a Dios, el buscar con Él, el decirle, porque inclusive hay gente que toma malas decisiones y te desbordas con Dios y le dices todo lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Y esperas a que Él te hable y esperas a que Él empiece a mostrarte las cosas. La gente se desespera y se va a otro lugar esperando, ¿verdad?, que en ese lugar las cosas sean más rápidas, o sea, sin problemas y más rápidas, para que no haya dificultades, no tenga que pasar por momentos complicados, dice, y cuando viene la persecución por causa de la palabra, cuando viene la aflicción, luego tropieza. Y posiblemente esa persona no se levante si no busca ayuda en el momento que se requiere, ¿sí? Puede pasar de ahí a otro grupo y a otro grupo y a otro grupo, y créame, he visto mucha gente así, donde en cada grupo dicen restaurarle y restauran y se va otro y no pudo y otro grupo. El problema no son los grupos, el problema es que su corazón no está buscando en serio a Dios, porque la palabra dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta es una parte importante, ¿sí? O sea, realmente puede haber mucha gente que escuche la palabra porque tenga una necesidad de la palabra, la recibe con gozo, pero no está dispuesto a poner por obra las cosas. Y tenemos que entender una cosa, o sea, dice la Escritura que nosotros nos volvemos parte del ejército de Dios, parte del ejército de Dios. Entonces, si alguien que está en un ejército, ¿verdad?, y sale a la guerra y no está preparado, y él tenía que defender a sus hermanos, y no lo hace, sino que sale huyendo, en el momento a veces de confusión, puede lastimar a otros. Eso es una realidad y es importante comprender que en todo va a haber siempre riesgos. Eso es una verdad. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios y tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir hasta el final. Y no podemos nada más, ¿verdad?, hacernos a un lado y que las cosas marchen como si nada.
Entonces es importante comprender. Dice en el libro de Efesios capítulo 3, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vuelvo a leer. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Este texto trae muchas verdades. Este texto es muy hermoso, pero está hablando de por qué causa Pablo doblaba sus rodillas y clamaba a Dios, y clamaba al Padre, y le pedía que fortaleciera a los santos, y que conforme a las riquezas, no riquezas, sino riquezas de su gloria, ¿verdad? O sea, entendamos que Él es dueño de todo, Él es todopoderoso, Él es capaz de darnos, ¿verdad?, todo lo que sea necesario para que nuestra vida realmente se vea arraigada en Cristo. Dice, el que podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que Cristo habite en nosotros por la fe, por medio de la fe, y quedemos arraigados y con un cimiento real en el amor de Dios. Y que entonces, ¿verdad? Y que entonces seamos capaces, completamente capaces de entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. O sea, no es un misterio ya, no debería de ser un misterio lo que representa el amor de Cristo para aquellos que le han conocido, sino que en esta epístola el apóstol empieza a hablar, ¿verdad?, de una necesidad de conocer verdaderamente al Padre y de conocer a Cristo y de volvernos como Él y de entender su amor, ¿verdad?, de comprender, dice, para que seamos completamente capaces de entender el amor, todas las dimensiones del amor de Dios, que no sea ya algo desconocido, sino que eso que se revele a nosotros nos muestre a nosotros cómo debemos de amar a los demás, cómo debemos de conducirnos para con los demás. Y entonces, dice, podamos ser arraigados y cimentados. O sea, que nada nos mueva, que nada nos mueva, ¿sí?
que dejemos de ser niños fluctuantes movidos para todo lugar. O sea, que nuestro cimiento, que nuestra vida, que realmente todo nuestro ser esté fundamentado en Cristo y que no se mueva. Que vengan dificultades y problemas y su corazón no se mueva. Que venga alguien a decirle que está loco y que, ¿verdad? Y que no, que usted está mal y que las cosas son fantasía y usted no se mueva. Que venga alguien a decirle que ya se va a acabar el mundo mañana y que nos va a caer un meteorito, ¿verdad? Y que van a pasar terremotos y que a lo mejor usted mañana ya no existe y que no se mueva. Sí, que le va a dar COVID y no se mueva. Que nos van a pasar mil dificultades y no se mueva. O sea, ¿por qué? Porque entendemos el amor de Dios. De así venga un meteorito, así nos dé enfermedades, así vengan dificultades, así las cosas sean imposibles. Sabemos una cosa, Dios me ama. Dios me ama, me ha bendecido, ¿sí? Me ha dado algo, el privilegio de conocerle. Me ha dado el privilegio de conocer su palabra. Y en ese amor, en esa profundidad de amor, en esa anchura de amor, en esa longitud de amor, Él no me va a abandonar jamás. Jamás. Pero para eso tenemos que estar preparados. Hay una enseñanza del maestro que habla sobre las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, y habla de un grupo de vírgenes que no solo llenó, ¿verdad?, su lámpara de aceite, sino que dice que llevaba también de más, aceite de más, por si acaso tardaba, ¿verdad?, mucho el novio en llegar a las bodas. Y las vírgenes insensatas, dice que nada más llenaban las lámparas, pero no llevaban más. Y cuando se alargó el tiempo de espera, ¿verdad?, porque tardó en llegar, en regresar, dice que el aceite de sus lámparas se acabó y le pedían a las otras, y las otras decían, no, ¿cómo te voy a dar si yo todavía no sé a qué horas va a llegar? Entonces, igual y hasta ni me alcanza lo que traje de provisión. Y en lo que se fueron las otras a buscar aceite, ¿verdad?, el novio llegó y ya no las dejaron entrar. Y es lo que pasa con la vida espiritual. La gente se confía que va bien, que ahí la lleva, ¿verdad? Deja de buscar en las riquezas de Dios, deja de buscar en todo lo que Él nos ha provisto, deja de buscar, ¿verdad? Y deja de confiar, y empieza a confiar en sí mismo, y empieza a ver que las cosas se ponen bien difíciles porque ya no sabe cómo orar, ya no sabe cómo regresar a Dios, ya no sabe cómo hacerle, empieza a confundirse, empieza a pensar que la oración es un método, que el ayuno es un método, que si ayuna mucho a lo mejor va a hacer que Dios le escuche, y deja de perder la fe. Porque la Escritura no nos habla de eso, la Escritura nos habla de que nuestro corazón esté cimentado en Él, por medio de la fe, que el Espíritu de Dios va a estar en nosotros, va a habitar por medio de Cristo, por medio de la fe, por medio de la confianza. La gente empieza a confiar en la oración, empieza a confiar en la lectura, empieza a confiar en la congregación, empieza a confiar en que el hermano va a orar por ella, empieza a confiar de que el pastor va a orar por él, pero no confían en Dios, porque lo han perdido de vista. Y es bien importante entender que no es así, que cuando vienen los problemas no podemos olvidarnos de Dios. Si Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a ayudar. No vamos a hacer las cosas a nuestra manera, tenemos que hacerlas conforme a la voluntad de Dios. Esta es la parte que tenemos que entender. No te fíes de tu propia prudencia, mas fíate del Señor de todo tu corazón. Fíate del Señor. Aunque las cosas, mire, algo que a veces sucede es que le pedimos algo a Dios, le rogamos algo a Dios, ¿verdad? Le suplicamos que algo suceda, y a veces las cosas pasan al revés de lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Pasan de una forma tan diferente y tan complicada para nosotros inclusive. Pero cuando aprendemos a esperar y le decimos, Dios, pues tú sabrás, tú sabes más que yo, Señor, y que se haga tu voluntad, después vemos que fue necesario que las cosas se dieran de esa forma para que todo se solucionara de una forma real, profunda, y las cosas de veras de bendición, no solo para nosotros, sino para toda la gente a veces a nuestro alrededor. Pero cuando dejamos de confiar en Dios, ¿verdad?, vienen los problemas, vienen las dificultades, y les damos la vuelta, nos escondemos. Cuando es necesario, a veces que todo esto acontezca. O sea, recordemos la historia de Lázaro, cuando Lázaro enferma, y el maestro lo amaba, el maestro lo amaba.
Eso dice la Escritura. Era su amigo, era una persona que de verdad se había ganado su cariño. Y sus hermanas también él las quería mucho. Y le mandan llamar al maestro, sus hermanas, y le dicen: maestro, Lázaro está enfermo, ven pronto, porque si tú vienes... Ellos tenían una convicción: si tú vienes ahorita, él no pasa de ahí, él sana, él va a sanar. Ven. Y el maestro, en vez de ir, le dice: al rato voy, ¿no? O sea, sí, ya recibí el recado, díganles que sí voy. Pero no va en ese instante, no va en ese momento, sino que él se va a otro lado, y pudo haber sido algo muy confuso, tanto para las hermanas de Lázaro, la gente que le fue a avisar, y para los discípulos, porque le decían: maestro, te acaban de avisar que tu discípulo está enfermo, y no vas, te vas para el otro lado. Y el Señor les dice: esta enfermedad no es de muerte, sino es para glorificar al Padre. Y ellos no logran entender. Y yo creo que si nosotros hubiéramos estado en ese momento, en ese lugar, tampoco lo hubiéramos entendido. Pero era necesario para manifestar el poder de Dios. El poder de Dios por medio de Cristo, ¿sí? Y cuando él, después de irse para otro lado, llega al lugar donde estaba Lázaro, lo reciben las hermanas y le dicen: ya murió, pero si tú hubieras estado antes, él no muere. Ellas tenían una convicción muy profunda en esa verdad, de que él lo podía sanar. Pero el maestro le decía: ¿dónde está? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y le decía a las hermanas: sí, claro, cuando venga la resurrección. Y le decía: no, espérame, va con la otra y algo muy similar. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y de repente les dice: mueva la piedra. Y cuando él se acerca, ¿verdad?, al lugar donde estaba Lázaro, dice la Escritura que inclusive él lloró. Le afligía su amigo. Pero él entendía una cosa y empieza a orar y le dice: Padre, gracias te doy porque tú siempre me escuchas. Y fíjese cómo dice: esto lo digo para que, no por mí, sino por los que me están escuchando. Yo sé que siempre me escuchas y te doy gracias. Y yo sé que siempre me escuchas, pero no lo digo por mí, lo digo por toda esta gente que tiene que entender que tú siempre escuchas a aquel que se acerca con un corazón necesitado, con un corazón afligido, con aquel que se acerca con fe y empieza realmente a entender cuál es su verdadera necesidad, y es Dios. Y en eso dice: Lázaro, sal fuera, ¿verdad? Y sale, y entonces ellos pudieron entender algo más. No solo él es capaz de sanar a un enfermo, no solo es capaz de detener la enfermedad, él es capaz de levantar a los muertos. Él es capaz porque Él es Dios, porque Él es nuestro Dios, y para Él no hay nada imposible. Si usted se muere de COVID y es la voluntad de Dios que se muera de COVID para que Dios lo resucite, lo va a resucitar y va a pasar, ¿sí? Si Dios quiere que no enferme, no va a enfermar. Si Dios quiere que enferme y no muera, así va a pasar. Pero tenemos que entender una cosa: tengo que aprender a confiar y hablar con Dios y decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Tengo que aprender a vivir los momentos que se están viviendo, y no por eso me voy a descuidar, no por eso voy a ser una persona imprudente, no por eso voy a ser una persona que ponga en riesgo a otros, sino todo lo contrario. Por amor a los demás, voy a hacer todo lo que esté de mi parte y seguiré luchando, así sean más meses o años, en todo lo que tenga que hacer, aún así sea cansado y pesado y difícil, ¿verdad? Tengo que hacer lo que me toca a mí. Tengo que aprender a confiar. Tengo que arraigarme en Cristo. No lo voy a dejar, así tengamos que vivir al final en cuevas, ¿verdad? No podemos cambiar a Cristo porque las circunstancias cambien. Porque a lo mejor no nos volvamos a congregar nunca en la vida. Pero tenemos que entender una cosa: esto no se trata de congregar, esto se trata de creer en el Hijo de Dios, ¿verdad? Eso se trata de caminar con el Hijo de Dios. Y eso se trata de entender toda la profundidad, la longitud, ¿verdad?, la anchura del amor de Dios, para que estemos arraigados en Él y podamos amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. Tenemos que luchar y tenemos que seguir adelante. Las cosas a lo mejor van a venirse abajo en la cuestión económica más adelante o ahorita o después, quién sabe. Pero la cuestión anímica ya para muchos se está yendo, ¿verdad?, al ras, en las cuestiones se están desanimando, y no puede ser así. La gente está pasando por momentos difíciles y no puede ser así.
Mire, a lo mejor no hay necesidad económica para algunos y digan, hermano, ahí la llevo. Está bien, pero si necesitas una palabra de aliento, ¿verdad? Un te quiero, un te extraño, un cómo quisiera abrazarte, cómo quisiera estar contigo. De veras, yo extraño mucho el poderles ver. Yo extraño mucho el poder estar reunidos. Extraño mucho, ¿verdad? Los momentos en los que podíamos convivir y comer juntos. Extraño mucho el poder estar con alguien y reírme con ellos, ¿verdad? Extraño mucho a mis hermanos, extraño mucho todo lo que era normal. Pero sé que están ahí, y sé que están orando, y sé que están buscando, y sé que y eso de verdad me alienta a seguir adelante también. O sea, yo creo que lo normal es Cristo. Aunque la vida cambie, aunque las cosas cambien, si está Cristo debe de ser normal. Tenemos que esforzarnos. Si tienes la bendición de estar con tu familia, glorifica al Padre. Si a lo mejor no estás con tu familia, pero tienes la oportunidad de ver a algún hermano, algún amigo, glorifica a Dios. Agradécele a Dios. Si siguen pasando momentos difíciles por tu vida, pues pregúntale al Padre. Pregúntale a Dios qué está pasando. Para tomar las decisiones adecuadas, para tomar las decisiones correctas, para ser de bendición en nuestra vida en todo lo que hagamos. Glorifiquemos al Padre, porque Él es digno. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Fíjese cómo dice el versículo. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, Él es aquel que nos bendice de una forma más abundante de lo que le pedimos. Él nos bendice y nos ama de una forma más abundante de lo que logramos entender, porque su amor, la profundidad de su amor, la longitud de su amor, la anchura de su amor, ¿verdad? Es inmensa. Es enorme. Y no se cansa de amar. No nos cansemos, pues. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, pues si no desmayamos a su tiempo, segaremos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque si no desmayamos a su tiempo, segaremos. Que nuestras raíces estén de verdad arraigadas en Él, sujetadas a Él, amarradas a Él, y entonces no caeréis jamás. Así vengan momentos difíciles, así vengan momentos complicados, así venga el acusador, se acerca a ti y te diga, ya ves, tus hermanos ni se acuerdan de ti, tus hermanos ni se acuerdan, ni te han llamado, ni te han mandado un mensajito, ¿verdad? Pero si tú tampoco lo has hecho, pues bueno, empieza. O sea, combate al enemigo haciendo las cosas tú, porque el Señor decía que hagamos lo que quisiéramos que otros hagan con nosotros. Entonces, ¿para qué batallar nuestro corazón y cosas y meternos ideas en la vida? Mejor decimos, pues Señor, a mí me gustaría que me manden un mensaje, que me digan que me quieren, a mí me gustaría que me digan apapacho, que me digan cosas, que me digan que alguien está pendiente de mí, pues lo voy a hacer yo primero. Lo voy a hacer yo, voy a estar pendiente, voy a estar llamando o mandando mensaje, porque esa es mi necesidad y le aseguro una cosa, va a recibir respuesta de todo eso, ¿sí? Pero hagámoslo, o sea, sigamos esta vida que Dios nos ha dado y no la abandonemos. Y si la ha dejado, de veras, voltea a ver al Padre y entienda una cosa, tiene que tener confianza y fe, y si usted realmente está mal, pues tiene que corregir y tiene que arrepentirse y tiene que ponerse en manos de Dios, pero entienda una cosa. Él nos ha mostrado el camino. Y Él nos ha dicho cómo. No confíe en usted, confíe en Él. No confíe en sus fuerzas, confíe en Él. No confíe en su habilidad, confíe en Él. Vuélvase ignorante, pues, para llegar al conocimiento de la verdad, confíe en Él. No confíe en sí, confíe en Él.
Confía en Dios. Y Dios le va a bendecir. Terminamos con una oración. Bendito seas, Señor, de verdad, bendito seas, Jesús. Porque en medio de todas las calamidades, Señor, y dificultades, siempre nos has dado, Señor, bendición. Nos has ofrecido las riquezas de tu gracia, Señor. Y siempre estás pendiente de nuestra alma. De verdad, muchas gracias, Jesús. A ti sea toda la gloria por siempre, Señor. En ti son benditas todas las familias, Señor. Cada varón, cada mujer, cada hijo, Señor, cada hija. En ti son bendecidos, Señor. Fortalece la vida de cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor le bendiga, que pase bonita tarde y de veras esfuércese, anímese, anime a los de su casa, anime a los que están cerca de usted. Hay que echarle ganas, hay que luchar, hay que salir adelante, pero con un corazón de verdad agradecido, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros, siempre, todos los días. De verdad, seamos agradecidos con Dios y vamos a ver cómo su mano se extiende hacia nosotros constantemente. Que el Señor le bendiga y a los suyos pase bonita tarde. Hasta luego.